Bienvenido, Juan Guillermo. Muchas gracias por darnos esta entrevista. Voy a hacer una breve presentación de tu trayectoria y si quieres, pues la podemos complementar. Entonces, Juan Guillermo es un pianista egresado de la Facultad de Artes de la Universidad Distrital José Francisco de Caldas y es también magíster en estudios musicales en la Universidad Central. Su trayectoria se ha desempeñado como compositor, pianista y arreglista en diferentes agrupaciones de diferentes músicas como el jazz y la salsa. Él también ha compuesto y ha hecho arreglos para diferentes formatos, desde banda sinfónica, banda pelayera, combo de jazz, big band y ensambles de música de cámara y ensambles vocales. Él también ha sido ganador de distintos premios, tanto como pianista como compositor, en distintos festivales como el Festival de Jazz del Teatro Libre de la edición número 9, el primer concurso de piano de la SAP, el Festival Internacional, el Festival de Cartagena, Voces de Cartagena, el de Jazz Festival, el Concurso Nacional de Bandas Musicales de Paipa y el Concurso Nacional de Bandas Musicales de Anapoima, entre otros. También ha sido jurado en diferentes concursos musicales y en este momento se desempeña como profesor de tiempo completo en la Universidad Central, en el énfasis de composición y en la Universidad Distrital. No sé si quieres complementar algo que te parezca importante. Bueno, tal vez decir pues aparte de mi labor como pianista y como compositor y arreglista, he estado trabajando muy de la mano dentro de los procesos pedagógicos de enseñanza y aprendizaje con los estudiantes universitarios, precisamente sobre composición musical, pero en el énfasis específico de banda sinfónica. Tenemos algunos proyectos muy interesantes allí, tanto en la Universidad Central como en la Universidad Distrital, y hay un equipo de trabajo interdisciplinario muy interesante precisamente alrededor de las bandas sinfónicas. Muchas gracias. Entonces, ahora sí, entrando en materia sobre la pieza que vamos a escuchar, yo quisiera preguntarte en general sobre las obras para piano que tienes escritas para piano solo y también la que conozco que tienes para piano a cuatro manos. Bueno, mira, fíjate que hay una cosa muy chévere con esto, porque fueron estas obras a las que hace referencia, fueron como las primeras obras que se dieron a partir de todo un estudio que yo empecé sobre las músicas de banda de los departamentos de Córdoba, Sucre, Bolívar, Atlántico y parte del Magdalena, lo que antes se le llamaba el Bolívar Grande. ¿Sí? Estas músicas que se dieron en las bandas que se reciben su nombre por el municipio de San Pelayo, Córdoba, bandas pelayeras, ¿sí? Yo empecé a estudiarlas a partir de la transcripción, a partir de acercarme a ellas en la banda, ya con una mirada mucho más musical, mucho más tratando de extraer cosas desde lo instrumental, desde lo armónico, desde lo melódico en cuanto a ritmotipos, melotipos y todo este tipo de cosas. Debo decir que como yo crecí en esa zona, yo soy nacido en Cereté, Córdoba, pero criado desde que tenía mesecitos en Montería, eso están ahí pegados a San Pelayo, es decir, Cereté está, no sé, 15 minutos de San Pelayo y a media hora de Montería. La banda pelayera y el formato de banda con las músicas y repertorios de estas agrupaciones son parte de nuestra vida y de la vida de la persona de ese territorio, de las personas que crecen, nacen en ese territorio. Te estoy hablando no sé, de los cumpleaños, te estoy hablando de las celebraciones de cualquier tipo. Entonces, si bien ya yo tenía el contacto con esas músicas, eh, cuando ya entro a estudiar música en la Universidad de Córdoba, yo estudié 5 semestres de licenciatura en educación musical en la Universidad de Córdoba en Montería. Ahí empiezo yo a sentir la necesidad de indagar más desde el punto de vista musical sobre esos géneros que se dan en torno a la banda.
¿Qué pasa? Que mi instrumento no era un actor principal de esos formatos. El piano no es un actor principal de esos formatos que son de banda de vientos y percusión. Entonces, se me crea la necesidad de ver, luego de hacer ese análisis, de ver cómo hago para generar un lenguaje muy bandístico, muy desde la sonoridad original, pero en el piano. Entonces, Ujú. desde esa época, cuando yo estudié licenciatura en educación musical, empiezo a hacer este experimento, ¿no? Ver cómo lo logro, ¿sí? Y de estas obras que tú mencionas ahorita, son como ese primer acercamiento real, am, con todas esas conclusiones que yo saqué en ese momento de mi vida, ¿sí? Esto se da ya no en la Universidad de Córdoba, sino en la Universidad Distrital, en la ASAP, cuando estoy estudiando y me gradúo precisamente con estas obras. Fue un momento de mi vida, yo creo, y que fue crucial, porque de allí se desprenden muchísimas más cosas que han sucedido durante estos años. Entonces, fíjate que es muy chistoso porque escribo estas obras para piano, ¿sí? Pero dejé el piano a un lado y me dediqué básicamente ya a la exploración de los instrumentos de viento dentro de la banda de vientos, y de ahí salgo directamente y salto, perdón, hacia la banda sinfónica. Entonces he dejado como la producción creativa de música para piano, la he dejado un poquito en stand-by, pero de verdad que va a venir, o sea, tiene que venir. Ok, pero entonces, si te pregunto obras concretas para piano, tú tienes esta pieza que vamos a escuchar, María Rosita, y qué otras obras que podamos encontrar dentro de tu producción. Bueno, María Rosita es un arreglo, sí, es un Una breve. arreglo que Ujú. hice de una obra de la compositora Rocío Acosta. Ella es pedagoga musical, egresada de la Universidad de Córdoba, y pues tiene especializaciones y maestrías en dirección coral, y ella está fuera del país ahorita. Ella compuso este porro para su mamá, y yo hice esta versión para piano, ¿sí? Como parte de esa búsqueda de la que te acabo de hablar. Hay otras piezas, una que se llama Impresiones sobre el porro Soy Pelayero. El porro Soy Pelayero es uno de las obras del género porro más emblemáticas de los repertorios de las bandas pelayeras. Esta es una obra que está dividida en dos secciones grandísimas, una gran introducción a manera de rapsodia sobre el tema principal del porro, y luego el porro en sí mismo. Obras que realmente van como en creciendo en cuanto a nivel de dificultad. María Rosita es una obra que pudiéramos decir que es como tal vez para un nivel medio alto de ejecución, pero Impresiones sobre el porro Soy Pelayero ya es una obra mucho más exigente, con otro tipo de características. Ya presenta polifonía, presenta otras cosas, mucho más factura del instrumento, otro tipo de armonías y otro tipo de cosas. De esa misma época, y como resultado de ese mismo trabajo, está otra obra para piano a cuatro manos que se llama Villa Fátima, que originalmente fue un porro que yo le compuse a mi abuelo, ¿sí? Fue un porro que compuse principalmente para cuartetos de saxofones, y después le hice una versión para banda pelayera, y de ahí se desprende esta versión que es para piano a cuatro manos, ¿sí? Y otro porro que también hice para piano y flauta, ¿sí? Que fue un arreglo de un porro tradicional del género porro paliteado, que es como un subgénero dentro del porro. El porro se llama La Lorenza, ¿sí? Para piano y flauta, que ya pues presenta otro tipo de tratamiento y era un poco más el acercamiento también hacia la música de cámara. Ahora, ¿por qué porros? Porque es que todo esto, como ya te decía, se marcó dentro de esta investigación que hice sobre la música de estos géneros, y de este formato en específico. Proyecto de investigación que se llamó El porro al piano, y que fueron, como resultado de ese proyecto de investigación, salen esas cuatro obras. Ok. Y entonces, bueno, ya nos adelantaste un poquito sobre María Rosita, sobre la historia de la pieza. Eh, no sé, te llamó la atención por alguna razón en particular? ¿Te gustó la melodía? ¿Por qué escogiste hacer un arreglo sobre esa pieza?
Bueno, la historia es muy chévere porque resulta que en ese momento éramos pareja con esta chica y ella le compuso algo, le compuso esta obra a su mamá, ¿sí? Y me pareció muy bonito el hecho de que melódicamente yo sentía que tenía mucha cercanía realmente con su mamá, una persona pues a la cual nosotros queremos mucho y estimamos mucho. Entonces, claro, hubo allí algo en la melodía que me encantó, me fascinó, me pareció muy lindo, es muy cantable, es muy vocalmente casi que se puede cantar, ¿no? Tú le puedes poner una letra y funciona re lindo también. Entonces, eso me encantó. Eh, no sé, yo la siento como muy cercana a lo que es la representación de mamá en una obra musical. O sea, yo la sentí como muy nostálgica, la sentí como muy linda. Me encantó en su momento y quería de alguna forma expresarlo con toda esta investigación de cómo se podía tocar el porro y que sonara la banda dentro del piano, ¿no? Creo que eso fue lo que más me llamó la atención. Esta pieza. Y tú ya nos adelantaste que tu tesis en la maestría o tu investigación tenía que ver con la música de esta región. Yo quisiera que me contaras tú, objetivamente, qué es lo que la riqueza que puedes destacar de estos géneros y de la música de esta región que tú sigues interesado en utilizarla para tus composiciones y para buscar hacer arreglos. Wow, mira, es que la música de las sabanas de Córdoba y Sucre, que es de donde yo provengo, es muy rica. O sea, se da en múltiples manifestaciones, no solo en la banda pelayera, también en los grupos de pitos y tambores que le llamamos en la región, de gaitas, de tambores, alegre, llamador, tambora, incluso expresiones de baile cantado también, bullerengue, bueno, etcétera. Son músicas muy ricas melódicamente, ¿sabes? Muy ricas melódicamente. Hasta el punto en que la improvisación dentro de estas músicas juega un papel absolutamente importante. Muchas de estas líneas melódicas salen a partir de la improvisación. Pero fíjate que no es la improvisación a la que nosotros estaríamos acostumbrados desde el jazz. Son otras lógicas. Sí, por lo menos en el jazz uno tiene que hacer un análisis, o el jazzista mejor, tiene que hacer un análisis muy juicioso de la armonía, de la forma y ver cómo logra esas relaciones escala versus acorde para lograr estar dentro de esa progresión o dentro de esa armonía, ¿sí? Para el músico pelayero no es tan así, de hecho es tan sencillo como que todo gira en torno a dos acordes, uno del centro de la tonalidad y otro de la dominante, eso es todo. Entonces ellos asocian ese primer acorde con una sensación de reposo, de relajación y el otro acorde como una tensión que necesariamente tiene que resolverse. Entonces a partir de esas dos sensaciones generan todo un discurso improvisatorio absolutamente melódico, riquísimo y muy bello, como te podrás dar cuenta en las líneas melódicas que de pronto se dan en María Rosita, eh, hay algunas aproximaciones cromáticas, unas bordaduritas y unas cosas, pero todo es muy, ¿cómo decirlo? Como casi que cantable, porque pues todo ya se da es a partir de lo que se puede cantar, todas esas líneas. No son cosas extremadamente virtuosísticas con muchas escalas y cosas. No, es muy cantable todo lo que se da, ¿sí? Yo creo que esa es una de las características más importantes de por qué me llama la atención esta música. Ahora, indudable el ritmo, ¿no? El ritmo es una de las partes más importantes que tienen las músicas de esta región. Eh, Riquísimos en polimétricas, en polirritmias, además, y con una presencia de síncopa absolutamente hermosa, ¿sí? La síncopa ahí toda medio atravesada en algunos momentos, que puede llegar a ser bastante interesante para el abordaje del piano desde esas músicas. Exactamente, entonces ahí ya entramos en la escritura pianística que utilizas para esta pieza, porque también
Bueno, ya me acabas de mencionar todo lo que aporta la música de la región, pero además el jazz, ¿no? Que está súper presente ahí con las armonías que escoges y las sonoridades. ¿Y cómo combinas tú entonces todos esos elementos del jazz con la rítmica del porro? Y con la escritura para piano, porque aquí, pues claro, es sofisticada, ¿no? Ya tú buscas ahí traer toda la rítmica que yo sentí cuando estaba trabajando la pieza, pues exigente para la mano izquierda, que siempre está cumpliendo varias funciones ahí. Entonces, que nos cuentes sobre la escritura de la pieza desde el lenguaje pianístico, los elementos del jazz y pues obviamente los elementos del porro. Bueno, fíjate que ahí la necesidad era, o la pregunta de investigación, por así decirlo, era como, ¿cómo hago para que suene primero la banda? Teniendo en cuenta que hay instrumentos que tienen un rol meramente melódico, hay otros que tienen un rol armónico y hay otros que tienen una riqueza rítmica tremenda, porque la banda pelayera está constituida por instrumentos de viento principalmente, por clarinetes, por trompetas, por eufonios o bombardinos, por trombones, creo que ya lo dije, y por, en algún caso, tuba, y una sección de percusión que es bombo, redoblante y platos chocados. ¿Qué pasa con eso? Que la pregunta de investigación era, ¿cómo logro que suenen los clarinetes meramente melódicos dentro del lenguaje del género, junto con los eufonios? ¿Y cómo hago para que en la misma idea suenen los instrumentos que acompañan, como el trombón, por ejemplo, en algún caso, el bombo, el redoblante y los platos de choque? Entonces, básicamente lo que en su momento hice, porque hablo en su momento, porque ahorita creo que pienso un poco diferente y eso se verá manifestado en las obras en las que estoy trabajando. De hecho, hago allí como una alerta de spoiler. A final de este Ujú. año, el clarinetista amigo, que creo que también es muy, muy amigo tuyo, el maestro Chepe Gómez, José, va a grabar como parte de su disco una obra que escribí para él, para piano y clarinete, además, que recoge una nueva visión mía sobre estas músicas. Sí, yo siento que es un poco más cercana a mí ahorita, pero bueno, esto fue otro momento de mi vida, hace más o menos unos 14 años. Y ahí entonces, ¿qué hace? ¿Qué logré hacer? Que la mano izquierda lograra hacer el bombo, el redoblante, pero a la vez la armonía. Entonces por eso a la pobre mano izquierda le toca estar rellenando todos los bajos, el bombo, el redoblante y todo el tiempo. Entonces el redoblante lo logré hacer desde el uso de achacaturas, ¿sí? Muy rítmicas que me permitieran conectar los bajos de la tuba, pero que a la vez fueran muy rítmicos, acentuados, como se lo haría el bombo en algún momento. ¿Sí? Entonces ahí estoy uniendo bombo y tuba, pero las achacaturas me aproximan al a los flans que le llaman los redoblantes, los percusionistas de redoblante, ¿sí? Y a la vez con los acordes a 3 y 4 voces que pudieran llegar a ser los trombones como parte de su acompañamiento ritmo armónico, ¿sí? Entonces, por eso la mano izquierda está haciendo todo esto, ¿no? Sí. Y lo interesante también era que el uso de los contratiempos en algún caso me ayudaba a generar el rol de los platos chocados que generalmente van a contratiempo también. Entonces fíjate que fue como, ¿cómo logramos que la mano izquierda precisamente me ayude a generar todos estos patrones? Y la mano derecha era la encargada de no solo hacer la armonía, sino de apoyar un poquito, perdón, no solo hacer la melodía, sino de apoyar un poquito la armonía en algunas partes, como lo que harían clarinetes y eufonios o bombardinos en algún momento, ¿sí? Ahora, lo importante allí era también que fuera pianístico, ¿no? Porque eso suena como demasiado complejo para ser hecho con Sí. solo las dos manos, pero bueno, tocaba tomar decisiones. Lo interesante de esto es que a mí me sirvió muchísimo la aproximación que yo tuve con las músicas del repertorio universal del piano dentro de mi carrera como pianista. Debo decir que me sirvió muchísimo la música de Liszt, por lo menos los estudios a los cuales me aproximé, Nomen Raigen,
Suspiro, esos son los estudios de ejecución trascendental, ¿son? No, los estudios de concierto creo que eran estos, estudios de concierto. Precisamente en la manera como Liszt, por ejemplo, utilizaba a veces las octavas o utilizaba octava con tercera en algunas partes, ¿sí? Debo decir que también me basé en algunas cosas de la balada número 4 de Chopin, que también estudié y que la tuve que tocar en la universidad, en algunas partes del uso del pulgar para crear allí polifonía, o sea, melodía arriba en alguna parte con un poquito de polifonía en las partes centrales. Este tipo de cosas se pueden observar un poquito mejor en la otra obra de esta misma investigación que se llama Impresiones sobre el porro soy pelayero. Pero en María Rosita, sin embargo, hay algunas cosas de melodía arriba, de mantener, dejar sostenido una nota como parte de la melodía y rellenar un poquito con algunas notas melódicas adentro, que eso también es un poquito extraído de algunos de los compositores para piano del romanticismo que pude estudiar. Entonces fue un poquito como, ¿cómo logro poner em, de pronto en diálogo un poquito las cosas que estudié dentro de mi carrera como pianista para nutrir de alguna manera y poner en diálogo con estas músicas populares colombianas y cómo presentar una propuesta a partir de ahí? Ok, y el jazz entra en las armonías, ¿no? Que tú escoges. Claro, Ajá. claro, no, y también debo decir, maestra, perdóname que te interrumpa, yo tuve la oportunidad y necesidad de estudiar la música de pianistas del jazz latino que lograban mucho expresar sus músicas, ¿sí? Desde el piano, por ejemplo, me tocó estudiar a Michel Camilo, por ejemplo, el uso de la mano izquierda en las músicas del merengue y de estas cosas que él hace, que también son súper virtuosas. Me tocó transcribir, sentarme y mirar a ver cómo lo hacía y ver de eso qué puedo utilizar yo, ¿sí? De ver de eso qué puedo utilizar y cómo me funcionaba. A Chucho Valdés, por ejemplo, también toda esa cantidad de cosas muy bonitas que él hace con las danzas cubanas y todas esas cosas. A Gonzalo Rubalcaba me tocó también mirar algunas de las propuestas que él tiene. Y sí, definitivamente, fue más desde el acercamiento de los pianistas del jazz latino que con los norteamericanos, básicamente, ¿no? Pero acá estás mencionando a dos cubanos y entonces me da para recordar que una vez que estuvimos hablando sobre la pieza mencionaste algo sobre Lecuona, porque también finalmente trabajó estos géneros pues Ujú. como la música propia de su país, llevándolos con un lenguaje más pianístico. Entonces algo me dijiste sobre el pianismo de Lecuona Claro, y y de los, Cervantes, las y de danzas de Cervantes. Ignacio Cervantes y de todos ellos. Ujú, Claro, eso fue un estudio que me tocó hacer de todas estas personas, ¿sí? ujú, Precisamente a ver qué fue lo que hicieron, porque pues yo no me iba ajá, a inventar algo ajá, de la nada, ya ellos habían ajá. recorrido hace más de 100 años. Sí. Cervantes, imagínate de cuándo datan Ajá. las danzas de Ignacio Cervantes, desde principios del siglo XX, antecitos, yo creo. Y entonces tú dices que hay un pianismo ahí que puede tener una similitud. Por supuesto, Eh, hay una herencia innegable y que es absolutamente, ¿cómo decirlo? Como que yo tuve que estudiar para poder llegar a esto. O sea, no fue básicamente de que me senté y la inspiración me llegó, no, fue un estudio consciente. Yo quería preguntarte, pedirte por favor que nos hables sobre el género del porro y el que tú utilizas en María Rosita, ¿a cuál de los subgéneros corresponde? Bueno, fíjate, esta es es una investigación bastante extensa, ¿no? Pero voy a tratar de resumirla sin meterme en muchos problemas. En decirte que el porro es una de las manifestaciones musicales más importantes que tiene el Caribe colombiano, ¿sí? El porro se da originalmente como parte de los repertorios de las bandas de vientos y percusión de todo lo que se llamó a principios del siglo XX como el Bolívar Grande o el departamento del Bolívar, que ahora son los territorios de Córdoba, Sucre, Bolívar, parte del Atlántico y Magdalena. Toda esta zona, ¿sí? eh, que tiene bandas de vientos por todo su territorio, eh,
tiene varios géneros que se interpretan dentro de estos repertorios, pero el porro es uno de ellos. Ahora, si bien el porro como género, yo me atrevería a decir que es uno solo, ¿sí? Los músicos de la región logran entender dos subgéneros dentro de este gran género y expresión que es el porro, ¿sí? Porque bueno, siendo un género ya trasciende lo meramente musical para convertirse en una expresión del pueblo, ¿sí? Hasta el punto de que tiene su festival, ¿no? Que es el Festival del Porro, que se da en San Pelayo, y el encuentro de bandas que se da en Sincelejo, ¿sí? En Sucre, ¿no? San Pelayo, Córdoba, Sincelejo, Sucre. El porro visto desde, desde los propios músicos se divide en dos. El porro que le denominan ellos paliteado o pelayero, ¿sí? Y el porro que denominan los músicos de la región como tapao o sabanero, ¿sí? Aquí hay una cosa muy interesante, porque esto es una cuestión que yo tuve la oportunidad de investigar más a fondo, y mi conclusión muy respetuosa es que estos dos nombres y se dan más por una necesidad de legitimar allí em, ¿cómo decirlo? Como unas identidades territoriales, ¿sí? A partir de la música, para decir que este porro es pelayero porque es el que identifica al cordobés, y este porro es sabanero porque es el que identifica a los de las sabanas de Sucre, ¿sí? Pero, pero, pero a la larga las bandas de toda la región lo tocan, ¿sí? Tocan estos porros, no importa si eres de allá o eres de acá o lo que sea. Lo cierto es que los músicos logran diferenciar algunas características entre estos dos subgéneros, ¿sí? El porro paliteado tiene, que es el pelayero, tiene una estructura muy definida, una estructura que empieza con una introducción, y esta introducción es muy tética, es decir, todo el tiempo está sobre el ictus, sobre el primer tiempo, ¿sí? Muy, con una influencia muy marcada del danzón cubano, o un poco de la contradanza europea, ¿no? O sea, hay allí unos patrones como tum, pa, 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 pum, pa, pa, pum, que es muy del danzón cubano y de la contradanza europea, que siempre los vas a encontrar, perdón, en la introducción de los porros paliteados. Seguido a esa introducción vienen dos secciones muy importantes dentro del porro, que es una sección A, que se denomina sección de trompetas, precisamente por el carácter, el carácter que tiene esta sección. Son las trompetas, las que por un orden jerárquico que les dan los músicos de las bandas son las que llevan la línea melódica, mientras los demás instrumentos como los trombones, como los mismos clarinetes, ¿sí? Como la tuba, hacen un responsorial a esa línea melódica de la trompeta. Debo decir que en algunos casos el porro paliteado siempre plantea en esta sección, mientras las trompetas van haciendo la melodía y los demás están haciendo el responsorial, es decir, antecedente en trompetas, consecuente en los demás instrumentos, eh, hay un fliscorno, barítono, bombardino o eufonio que está improvisando todo el tiempo, ¿sí? Sobre la armonía que plantean allí. Entonces eso es importante decirlo también. Seguido de esta sección de trompetas, o A, viene una sección B a la que los músicos de la región le denominan sección de clarinetes, o popularmente conocida como bozá o gustadera. Es la sección que ellos le denominan la sección más sabrosa del porro, en donde los clarinetes son los que tienen la línea melódica y ya las trompetas se suman a los trombones en un contratiempo a marcar el motor ritmo armónico, ¿sí? El bombo deja de tocar en el parche para pasarse a tocar un woodblock o jam block que tienen encima, a lo cual ellos le llaman palito o paliteo. De allí tal vez, digo tal vez porque hay muchas teorías sobre eso, de allí tal vez es que se recibe el nombre de paliteado, ¿sí? O paliteado. Entonces es muy marcado porque ya se deja el bombo de percutir en el parche y pasa a tocar. Claramente hay una reducción de la densidad, hay una reducción en la textura, ¿sí? Y precisamente para que los clarinetes puedan sonar más. Y el bombo está tocando todo el tiempo, lo que hace es que
opaca un poco a los clarinetes. Entonces hay un cambio muy notorio entre las dos secciones. Dentro de la forma se vuelve a reexponer tanto A como B y ahora la introducción pasa a ser coda, ¿sí? O sea que se cierra de la misma manera en la que se inició. Esa es como las características más importantes desde lo formal, desde lo morfológico, por así decirlo, del porro paliteado. ¿Qué pasa con el porro tapado o sabanero? ¿Sí? El porro tapado sabanero, la característica fundamental es que ya no tiene una forma específica, no tiene una forma estándar, sino que precisamente esta forma puede cambiar o variar de acuerdo a la creatividad del creador, del arreglista. Entonces, generalmente tiene una sección A que ya no se plantea simplemente como unas líneas melódicas de 8 compases, generalmente con responsorial que se dan en el paliteado, sino que puede tener muchísimas más y puede tener combinaciones de instrumentos. Entonces vamos a encontrar en porros tapados líneas melódicas que no tienen solo las trompetas, sino los bombardinos, por ejemplo, o los clarinetes y etcétera. O sea, ya hay un trabajo creativo de instrumentación, de arreglo mucho más juicioso, ya no tan estricto. ¿Sí? Mucho más creativo a la larga, ¿sí? Pero sí que hay una sección B de clarinetes en donde ellos son los que tienen la melodía. No necesariamente el bombo tiene que tocar el paliteo. Ya ahora el bombo puede continuar tocando su parche. Si quiere, alterna con paliteo en algún caso, pero generalmente el bombo sigue tocando en parche. Puede o no tener introducción, pueden arrancar de una vez, pueden o no tener coda, ¿sí? Como te digo, ya el porro tapado es un poco más abierto a la creatividad del arreglista, ¿sí? Definitivamente el porro paliteado es un poco más estricto en su forma. Es un poco más lento, un poco más cadencioso. Y de hecho la estructura en cuanto al mapa de tempo en el porro paliteado no es constante, tiende a variar mucho, ¿sí? En cada una de las secciones. De tal manera que la sección de la danza o danzón como introducción se presenta a un tempo más o menos de tempo de blancas 70, 78, ¿sí? Y la A o sección de trompetas es un poquitito más rápido, pero no tanto. Es decir, estamos llegando casi a los 80 de blanca, pero baja tremendamente en la sección de clarinetes, casi al 70, 69, entre 69 y 73. Entonces está fluctuando todo el tiempo. No es lineal, o sea, no es una cuestión así. De hecho, es siempre mucho más cadencioso que el porro tapado, que suele ser un poco más lineal en cuanto a su interpretación. Y es de un poquito más, un tempo un poquito más rápido. Es decir, ya estaríamos entre los 78 a los 82 más o menos de blanca, ¿sí? Entonces, ahí hay algunas diferencias que son sutiles a la larga, pero que son bastante importantes. María Rosita es un porro paliteado o pelayero, ¿sí? Que tiene una introducción del corte muy dancística, muy tética sobre el primer tiempo siempre, ¿sí? Y que presenta una sección A parecida a la sección de trompetas, una sección B parecida a la sección de clarinetes. La estructura y la forma es idéntica a la de un porro paliteado, solo que plantea una coda que ya no es necesariamente tética con el ritmo de una contradanza o de un danzón, sino que es un poquito más alargada y la idea es que sea un poco más, con un tempo mucho más lento, un poco más expresivo, un poco más. Sí. Ok. Bueno, y entonces tú nos adelantaste también un poquito de lo que de lo que estás escribiendo ahora. Acá entonces tenía para preguntarte que nos contaras, pues, si tienes proyectos para, en este caso, como estamos hablando de la música para piano, de piano solo, otras obras o los que podamos querer seguir tu música, pues, ¿qué podemos encontrar? Si podemos acceder, por ejemplo, a tus partituras a través de tu sitio web o contactarnos o la gente que esté interesada en contactarse contigo para este fin. Que nos cuentes, bueno, primero, ahí hice varias preguntas. Primero sobre tus piezas nuevas para piano y segundo para contactarnos contigo Bueno, y sus...
Claro, para piano solo en estos momentos no estoy trabajando directamente en una obra, pero sí música de cámara con piano. Como te Ujú. digo, esta obra que escribí para Chepe es una obra que hasta donde tengo entendido va a ser interpretada por Mauricio Arias, además que es un gran pianista. Wow, que me muero de ganas por ya escucharla porque tiene muchas cosas que, como te digo, que ya han ido evolucionando en mí desde ese primer acercamiento de María Rosita hace ya tantos años. em, y bueno, y otras cosas de música de cámara que he escrito. Por ejemplo, a mí me encanta dentro de mi proceso creativo, por lo menos de música sinfónica para banda, que es a lo que me estoy dedicando ahorita, me encanta escribir primero para piano. ¿Sí? Entonces, pues casi que todas estas obras que tengo orquestadas para banda las pienso primero para piano y a pesar de que estoy tocando el instrumento, estoy pensando en banda, es como una cosa de ida y vuelta, ¿no? Entonces, yo podría mostrarte las versiones de piano de esas obras todas, de primero las hago y las escribo para el instrumento. Entonces, directamente pensadas única y exclusivamente para el piano, no, pero indirectamente sí que tengo varias para piano solo por allí. Sí, estoy en mora de retomar un poco las obras para piano solo, ya específicamente. Sí he pensado algunas cosas y quiero hacerlas, la verdad. Lo que pasa es que no sé, yo me doy muy duro en el instrumento, es mi instrumento, creo que como que debo ser mucho más, no sé, como más estricto, como más claro a la hora de abordar la escritura para él. Pero sí tengo otras cosas para piano con otros instrumentos, no solo música de cámara, sino visto ya más como desde los ensambles tipo jazz, por ejemplo, para piano, batería y bajo, sí, eléctrico o contrabajo, que fueron obras que hicieron partes de mi proyecto Juan Guillermo Villarreal Trío, que está disponible en todas las plataformas de música, Spotify, Deezer, YouTube, bueno, todas estas por ahí están, la puede consultar. Todas estas obras tienen pues un pianismo, eh, yo creería que bastante decente porque me esmeré y me esforcé por escribirlas bastante bien. Nada, están a disposición de quien las quiera. En estos momentos en mi página web no está el botón como de acceder a las partes. Pronto lo va a estar, lo prometo. Pero me Ujú. pueden simplemente acceder a la página web y escribirme ahí un correíto y con mucho gusto yo les puedo hacer llegar las partes. Yo no tengo ningún problema. O sea, yo siento que todo el que quiera tocar la música simplemente tiene que decirme quiero hacerlo y ya ahí la va a tener. Ay, bueno, muchas gracias por tu generosidad. Pues muchas gracias, eso sería todo y nos vemos en otra oportunidad. Muchas gracias a ti, Catalina, por el espacio.